Lo que nosotros vimos aparece reflejado en las conclusiones. Sí. A mí me da la impresión de que la política lingüística del independentismo lleva un callejón sin salida, de fondo y de forma. De fondo porque no consigue que haya más gente que tenga conocimiento y deseos de hablar el catalán, de eso se quejaban ayer algunos compañeros nuestros en el Parlamento, como el señor Comín, y de forma porque se ha pasado de la discriminación positiva a la discriminación pura y dura. Y eso, las políticas de conversión o de asimilación, no las aceptamos con respecto a ningún elemento identitario. Es una equivocación. Entonces, lo que vieron los diputados, que eran los diputados principales, nosotros les acompañábamos, fue que, por una parte, los padres que piden un derecho lingüístico que tienen, constitucionalmente aceptado por diferentes sentencias, pues son acosados y eso es tremendo. Quienes amamos a las personas y amamos las lenguas sabemos que hay que respetar a las personas y hay que respetar a los usuarios de las lenguas. Y la hostilidad que había con respecto a esos peticionarios fue absolutamente constatada. Hablan de tanto por hostilidad. ellos como en lo que estuvimos hablando con los jueces con los que nos reunimos. En lo demás vimos algo que era muy negativo. Por ejemplo, los padres de los niños, que son adultos, tienen todo el derecho a que se les hable en una lengua en que entiendan. Y, sin embargo, sistemáticamente no se les habla cuando no saben catalán en las relaciones con la escuela. Y eso es una situación que no es muy respetuosa con esas familias. Y en las páginas web lo mismo. Mire, no nos consta que nunca jamás se cante en los colegios públicos villancicos en otras lenguas que conozcan los niños, que son de su familia, de su cariño, por ejemplo, en castellano. Hay un hecho de eliminación del español que lleva un callejón sin salida, pero no es la manera. Hay muchas maneras de hacer la política lingüística y hay muchas maneras de llevar adelante el plurilingüismo. Y eso es algo de lo que aparece en las conclusiones, que se haga un verdadero estudio independiente, que se supere la situación actual, que se mejore, que los niños puedan tener más deseos, además, más conocimiento y que haya menos resultados de fracaso escolar, porque lamentablemente en Cataluña tenemos el mayor índice de abandono escolar y de fracaso escolar y además está asociado en una parte a los niños que vienen de familias con lengua materna castellano. Maite Pagaza. Y le voy a decir una cosa, sí. Por una cuestión personal. Yo estoy a favor de la inmersión voluntaria, pero de la voluntaria. Mire, mi madre fue una Icastola en el año 1932. Yo fui una Icastola en 1968. Mis hijas han ido a un colegio público en el País Vasco en los años 2000. Conozco, y soy además filóloga vasca, conozco los sistemas de multilingüismo. Hay otras maneras de hacerlo mejor. Maite, le decía, esta es la definición que usted nos está haciendo de la situación, pero después está la parte política. Ayer se presentó este informe en el Parlamento Europeo, hubo bronca. Quiero que veamos estas imágenes y enseguida le voy a pedir que me las comente. ¿Hubo esta situación de bronca? Vamos a debatir sobre este informe, por supuesto. Lo que estamos pidiendo es hacerlo con garantías, porque no se cumplen ni 24 horas del momento en el que nos lo han mandado. A ver. Presidente. Bueno, venga. Según 18. Señora Danzi, por favor, silencio en la sala. Silencio Io en sono la membro sala. ufficiale della missione e ho diritto di intervenire in questa Silenzio en la sala, discussione. por Non favor. sono intervenuta Por sul favor, punto. señora Danzi, un momentito, por favor. A ver, según el reglamento de esta Cámara, como presidente de la Comisión tengo la prerrogativa de mantener el orden durante el desarrollo de las reuniones. Bueno, esto es lo que ocurrió ayer. Maite Pagaza, supongo que no le gustó nada ese espectáculo que se vio en el Parlamento, pero vemos como diputados del PSOE, Esquerra, Junts, BNG aseguran que el documento está politizado y vi que usted los acusaba de filibusterismo. Coménteme qué pasó ayer políticamente ahí en el Parlamento. Es que fue, sí. Mire, en el Parlamento, en la Comisión de Peticiones y a estas alturas de la legislatura, pues lo que tomamos es decisiones para hacer las cosas de una manera rápida, para poder sacar el trabajo pendiente. Y hace más de un mes se acordó que se iba a trabajar con el primer borrador en inglés, y nadie puso ningún obstáculo. De hecho, la señora Danzi recibió
y por cortesía, porque realmente los reglamentos no lo indican así, lo recibió en italiano para poder hacer el trabajo con el resto de parlamentarios que eran los miembros reales, los demás somos acompañantes de esa misión. Y muchas veces ocurre que la negociación entre los miembros, los full members, se alarga y que nos llegan los papeles pues, con el tiempo justo. Pero esto es bastante habitual en el Parlamento. Solo era una presentación, un primer intercambio de opiniones. Y además algunos de los que hablaban ayer, haciendo ese filibusterismo para quitar tiempo, que tenemos muy tasado, porque las salas y los tiempos están muy tasados, ni tan siquiera quisieron ir a la misión. Entonces, en fin, era un ejercicio de obstruccionismo, pues de intentar sabotear, de intentar que no hubiera sesión, que no se llegara a tiempo. Y es una pena, porque la mejor manera de enfrentar los problemas es verlos de verdad. En la vía que lleva ahora mismo el independentismo con este asunto, lleva a que al final, para que la gente hable, tendrá que hacer la policía del pensamiento. No es la manera. En la Unión Europea eso no es posible. Los derechos fundamentales de todas las personas son importantes. También de aquellos que, en este caso, tienen unos derechos lingüísticos y no tienen que ser héroes para poderlos tener. Y además porque desde un punto de vista comunitario se puede alcanzar el bilingüismo de maneras distintas, con muchos mejores resultados. Entonces, están en un callejón sin salida y están como con una rabieta porque no quieren que esto se conozca. Es que en ningún país de la Unión Europea pasaría algo como que una lengua que es oficial y que es común no se pudiera utilizar en la enseñanza. Y además esto va muy especialmente en contra de aquellos niños que tienen necesidades especiales, que es muy cruel que no se les permita estudiar en lengua materna, o de aquellos que tienen que moverse, o de aquellos que lo tendrían más fácil cuando estamos hablando de personas que vienen de otros países, pero que conocen la lengua común y que se les lleva unas posibilidades más reducidas desde el punto de vista de su adaptación.